Kagemusha. Abril también es mañana. Hace unos meses el subcomandante insurgente Moisés me dijo una síntesis de lo que ahora les ha contado a ustedes con más extensión y sustento. Tal vez sin proponérselo, había él detectado una línea de tensión entre el pasado y la tormenta que ya está. Esa madrugada, después de escuchar las historias que en voz del subMOI contaron los más antiguos de nuestros compañeros, regresé a mi champa. De todas formas, una lluvia fuera de temporada comenzaba a azotar el techo de lámina y era ya imposible escuchar nada que no fuera la tormenta. Volví a hurgar en el baúl que me encargó el subMarcos porque me pareció haber visto un texto que algo podría referir a lo que acaban de escuchar. Revisar esos escritos no es fácil, créanme. La mayoría de los textos que se amontonan con desorden dentro del recipiente van del año 1983 al 1 de enero de 1994, y cuando menos hasta 1992 se ve que el sub no solo no tenía computadora, tampoco una máquina de escribir mecánica. Así que los textos están manuscritos en hojas de todos los tamaños. La letra del finado distaba de ser legible de por sí, así que agregue usted a eso la mella del tiempo en la montaña, la humedad y las manchas y quemaduras de tabaco. Hay ahí de todo. Por ejemplo, encontré el original manuscrito de las órdenes operativas para las distintas unidades militares zapatistas la víspera del alzamiento. No solo vienen las plantillas de las unidades, también cada operación detallada con una minuciosidad que devela una preparación de años. No son esos los apuntes de un poeta extraviado en las montañas del sureste mexicano o de un contador de historias. Son escritos de un soldado. No, más bien de un mando militar. Pero sí, abundan y redundan también cuentos e historias. Hay muy pocos poemas y contados son los análisis políticos y económicos. Bueno, más que análisis se trata de esquemas y temas como punteados, como si fueran a ser desarrollados luego, o completados o corregidos. He identificado varios de ellos con algunos de los que fueron hechos públicos luego, aunque ya pulidos. Pero no es eso lo que busco. Las historias que recabó el subMOI me recordaron que algo había en ese montón desordenado de papeles e ideas sobre la genealogía de la lucha anticapitalista. Aquí está. Este sí es después del inicio de la guerra porque está impreso y la tipografía es la de un procesador de textos. Por lo que dice, debe haber sido escrito hace unos 20 años, cuando los zapatistas hicieron públicos algunos análisis más profundos sobre lo que acontecía y lo que preveían seguiría después. Bueno, al menos las primeras líneas, porque algo parece que es de un periodo posterior. El texto tiene un título desconcertante, pero que se acomoda conforme se avanza en la lectura. Se llama Abril también es mañana, y le siguen lo que parecen puntos a desarrollar, aunque incompletos en ese momento. La mayoría de los planteamientos aparecieron ya desarrollados en textos que fueron hechos públicos alrededor de los años 1996-1997, así que no los aburriré de nuevo repitiéndolos. Los principales han sido agrupados ahora en un libro llamado Escritos sobre la guerra y la economía política. Es este. Elaborado por la editorial Pensamiento Crítico Ediciones. Si a alguien le interesa más conocer sobre eso, este libro podría servirle o puede consultar también la página electrónica de Enlace Zapatista. La parte que me interesa mostrarles no aparece en ninguno de esos escritos públicos y aunque medianamente desarrollada en su redacción, se alcanzan a vislumbrar en ella una serie de reflexiones sobre la ciencia social, es decir, la economía política, así como sobre el añejo y actual reto de la teoría y la práctica. Les leo. Las etapas posibles del capitalismo. Más que en una definición científica, el planteamiento de que el imperialismo era una fase superior del capitalismo se convirtió en un plan de acción para las luchas en todo el mundo. De ser una fase superior,
se concluyó que el imperialismo era la última fase del capitalismo. Sobre esa base se estableció una especie de división internacional, no del trabajo, sino de la lucha anticapitalista. En los llamados países del tercer mundo, que no contaban con una industria desarrollada y por tanto carecían de una clase obrera sólida, la lucha por el socialismo debía pasar por una lucha nacionalista, antiimperialista y anticolonial, y sólo así podrían aspirar luego a ser anticapitalistas. Se establece que la lucha contra el capitalismo y por el socialismo pasa necesariamente por la lucha por la liberación nacional. Eso al menos en los llamados países del tercer mundo. Para poder transitar al socialismo, las naciones debían librarse primero del yugo neocolonial, el impuesto por el imperialismo norteamericano en ese caso. No era posible la construcción del socialismo en un solo país, mucho menos si el país era uno subdesarrollado. La revolución socialista o era mundial o no lo era. El análisis científico se convirtió entonces en una especie de comando central de la revolución mundial y se instaló en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí partían las estrategias y tácticas para las luchas anticapitalistas en todo el mundo. Quien acataba las órdenes recibía el beneplácito de la vanguardia mundial. Para quien no, para quien pretendía construir su propio camino, es decir, su propia lucha, había la condena, el ostracismo y la etiqueta de moda para descalificar. La ciencia de la historia, la economía política, dejó de ser ciencia y abandonó el análisis científico supliéndolo por la consigna. Si la realidad no coincidía con la visión del Comité Central, la realidad era catalogada como reaccionaria, pequeño burguesa, divisionista, revisionista y muchos istas semejantes. El pensamiento crítico pasó del análisis a la justificación y los tropiezos y errores se cubrieron con la coartada del enfrentamiento con el imperialismo norteamericano. El simplismo de un mundo bipolar invadió a la ciencia social y al igual que las fuerzas políticas y los gobiernos, tomó partido por uno de los dos grandes y únicos contendientes. La inteligencia fue derrotada y la mediocridad se instaló cómodamente. Mediando el siglo XX, todos estaban contentos y tranquilos. El mal llamado bloque socialista se enfrascaba en lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. En Asia, África y particularmente en América Latina, las luchas transcurrían sin mayor relevancia para esa guerra, la que importaba, y las organizaciones partidarias de la izquierda de entonces eran conminadas a dirigir sus esfuerzos principales al apoyo del bloque socialista. Todo intento de lucha debe tener el visto bueno de los tanques pensantes y no que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas redactaban manuales que más que simplificar, amordazaron el desarrollo de la ciencia social. Como si fueran las Olimpiadas, en la ciencia social se competía no por mejor entender lo que ocurría y lo que vendría, sino por más alto y más veces levantar la bandera propia, fuera la de las barras y las estrellas, fuera la de la hoz y el martillo. En el escenario mundial todo parecía previsible y sencillo, pero en eso llegó Fidel. Y la problema, como dicen los compas, es que no llegó solo, sino que traía de la mano a un tal Camilo que en el apellido llevaba la definición. Y con ese tremendo par llegaba también un argentino, médico, fotógrafo, asmático, sin nombre relevante en el árbol genealógico de la Revolución Mundial y sin cargo alguno en ninguna estructura. Apenas unos meses después, el planeta entero lo conocería con solo 3 letras, Che. Luego pasó lo que pasó, y la luz que iluminó el Caribe en esos primeros años de la década de los 60 se convirtió, sin proponérselo, en un virus que contaminó el continente. Después de un largo calendario de derrotas en ese dolor llamado Latinoamérica, un pueblo entero se organizaba y cambiaba de destino y extendía su nombre. Desde la fracasada invasión mercenaria con patrocinio norteamericano, Cuba se llamó Fidel
y Fidel Castro tuvo a Cuba como apellido de resistencia y rebeldía, de lucha. El país más pequeño, el más despreciado, el más humillado, se levantaba y con su acción organizada cambiaba la geografía mundial. El estadista que el pueblo cubano puso al frente, en unos cuantos años prácticamente borró a los demás líderes mundiales y, como debe de ser, en torno a su figura se convocaron los extremos, los pocos para adular, los más para atacar. Solo unos cuantos miraron y aprendieron que algo nuevo había surgido y que la Revolución Cubana no solo había roto el dominio que sobre la América entera imponía el imperio de las barras y las estrellas, el norte revuelto y brutal, también había hecho pedazos la ya entonces acartonada teoría social que era pastoreada por los comisarios, que en todo el espectro político son la constante y nunca la excepción. Todavía, casi 60 años después, no falta algún viejo comisario que heroicamente atrincherado en la academia y ahora con las redes sociales como arma, pretende dictarle al pueblo de Cuba lo que debe o no hacer y deshacer. Ajeno a las masturbaciones teóricas de la tibia académica, el pueblo de Cuba inició su largo camino de resistencia y fue avanzando en condiciones adversas sin precedentes. Todavía hoy sigue padeciendo el bloqueo económico más extenso e intenso en la historia mundial. Y no solo, también ha resistido ataques terroristas, ha sido invadido militarmente, pero le ha propinado al soberbio tío Sam su primera derrota en el continente y con todo en contra ha construido su propio destino. Pero no solo ha recibido los ataques de la derecha mundial, también la izquierda bien portada ha arremetido contra ese pueblo, socorrida de clichés y lugares comunes que obvian no solo la realidad cubana, también y sobre todo su heroico esfuerzo por levantarse de sus errores y fracasos. Con el único objetivo de hacerse agradable a la derecha, la izquierda institucional en todo el mundo ha atacado a la Revolución Cubana, repitiendo los dichos de la derecha y siguiendo la moda en turno. Es tan consistente la resistencia del pueblo de Cuba que la histeria intelectual que abunda y redunda en este roto país que se llama México, seguramente diría que se ha mantenido porque es una creación de Salinas y que es apoyada por la mafia del poder. Días después de ese relámpago de habilidad militar y convicción que le dio nuevo significado a un pequeño territorio y acomodó el nombre de Playa Girón en el casi vacío estante de victorias de la izquierda mundial, en aquel 1 de mayo de 1961, el pueblo de Cuba decía, por la voz enroquecida de un barbón enfundado en su traje verde olivo de combate, las siguientes palabras: si a Mr. Kennedy no le gusta el socialismo, bueno, a nosotros no nos gusta el imperialismo, a nosotros no nos gusta el capitalismo. Tenemos tanto derecho a protestar de la existencia de un régimen imperialista y capitalista a 90 millas de nuestras costas, como él se puede considerar con derecho a protestar de la existencia de un régimen socialista a 90 millas de sus costas. Ahora bien, a nosotros no se nos ocurriría protestar de eso, porque esa es una cuestión que le incumbe a ellos, una cuestión que le incumbe al pueblo de Estados Unidos. Sería absurdo que nosotros pretendiéramos decirle al pueblo de Estados Unidos qué régimen de gobierno es el que debe tener, porque en ese caso nosotros consideraríamos que Estados Unidos no es un pueblo soberano y que nosotros tenemos derechos sobre la vida interior de Estados Unidos. El derecho no lo da el tamaño, el derecho no lo da el que un pueblo sea mayor que otro, eso no importa. Nosotros no tenemos sino un territorio pequeño, un pueblo pequeño, pero nuestro derecho es un derecho tan respetable como el de cualquier país, cualquiera que sea su tamaño. A nosotros no se nos ocurre decirle al pueblo de Estados Unidos qué régimen debe tener. Luego, es absurdo que al señor Kennedy se le ocurra decir qué régimen de gobierno es el que quiere que nosotros tengamos aquí, porque es una cosa absurda.
Eso nada más se le ocurre al señor Kennedy porque no tiene un concepto claro de lo que es la ley internacional y la soberanía de los pueblos. El texto sigue con una extensa reflexión sobre la ciencia social y el pensamiento crítico, pero me detengo ahora señalando que bien puede usted intercambiar el nombre de Kennedy por el de Trump y verá que en esas palabras había no una declaración coyuntural, sino una declaración de principios. Miré entonces el reloj de arena. Se me ocurrió que tal vez no es cualquier arena la que contiene, y tal vez no es cualquiera, porque esta arena tal vez viene de una playa reiterada en la historia de lucha y resistencia de la humanidad contra el capitalismo. Tal vez la arena que fluye de uno a otro lado de este reloj viene de un lugar del continente americano y su geografía la ancla en una isla que se estira en el Caribe, como caimán rebelde que se niega a ser sometido y por eso endurece la piel y la mirada. Tal vez, se me ocurre ahora, la arena de este reloj de arena es arena de Playa Girón, que así se llama esa grieta en el muro del capital y que con su persistencia nos enseñó a todos que el grande y poderoso puede ser derrotado por el pequeño y débil cuando hay resistencia organizada, necio empeño y horizonte. Déjenme decirles que el finado Submarcos, y no solo él, sentía una gran admiración por el pueblo de Cuba y un profundo respeto por Fidel Castro Ruz. En aquella plática informal que tuvimos horas antes de su muerte, la palabra recaló en el tema militar. Me contó que él consideraba que la historia militar de lucha de los pueblos era poco conocida. Se refirió entonces a la llamada batalla de Zacatecas y a la toma de Ciudad Juárez, ambas conducidas por Francisco Villa. Me contó que él tomó prestada la concepción que implementó el general Villa para tomar Ciudad Juárez y con ella diseñó el inicio del alzamiento. Para la batalla de Zacatecas no me faltaba caballería, dijo bromeando, sino planada. En lo internacional, contra el común de la izquierda, su referencia no era la batalla de Leningrado, sino la batalla de Santa Clara, conducida por el Che, la de Cuito-Cuanavale, que dirigió Fidel Castro, y la de Playa Girón, también comandada por Fidel Castro. Aproveché para preguntarle por qué siempre que nombraba a Fidel Castro no decía comandante, si toda la izquierda latinoamericana lo hacía. Así me respondió: el que todos así lo llamaran pudiera bastar, pero no es por eso. Nosotros somos un ejército, y cuando decimos comandante, decimos mando, y a nosotros no nos manda nadie, como no sean nuestros pueblos. Pero Fidel Castro no necesita que nosotros le digamos así. A él su pueblo le ha dado ese grado y no necesita más. Se siguió contándome sobre Playa Girón y con admiración narraba la ocasión en que Fidel Castro discute y manotea con sus oficiales porque no lo dejan avanzar hacia Playa Girón a combatir contra los mercenarios. Imagínate, me dijo riendo de buena gana, Fidel contra todo su Estado Mayor. Él emperrado en que quiere estar en el frente de combate y los demás en que no, que tiene que cuidarse. Y sabes, Fidel Castro no argumentó que era su deber, les dijo que era su derecho. Encendió su pipa el finado y después de la primera pitada la levantó como si brindara y dijo: por supuesto que la discusión la ganó Fidel. Luego, dando por terminado el tema, añadió: Fidel Castro es el Maradona de la política internacional y nunca le van a perdonar los goles que le metió a quien se atrevió a enfrentarlo. Recordé las palabras del difunto Submarcos cuando leía sobre lo que el famélico espectro político de Latinoamérica opinó sobre la muerte de Fidel Castro. La reiteración en la derecha y en la izquierda bien portada de reproches y supuestas críticas. La derecha que nunca le perdonará las derrotas que le propinó, y la izquierda institucional que no lo absolverá de haber sido todo lo que ella, en su mediocridad, nunca llegará a ser. También están los mediocres que ahora dictan juicios y sentencias
y simplemente no pueden explicar por qué, si era un dictador, como dicen, la mayor potencia mundial no pudo organizar una rebelión popular y optó por los atentados terroristas para anularlo. Lejos de las películas de ficción y series televisivas, donde los servicios secretos norteamericanos acaban con los malos, armados solos con un lapicero, fracasaron en Cuba porque simplemente y sencillamente Comandante Fidel era el nombre, la imagen y la voz que ese pueblo tomaba para reafirmar lo que todo el tiempo y en contra, y con todo en contra construía, su libertad. Y el dinero buscó y busca y siempre encuentra psicópatas dispuestos a vender su sed de sangre y destrucción. Siempre encontrará a los más Canosa, a los Posada Carriles, aunque en otra geografía y calendario se llamen acá Felipe Calderón Hinojosa, o como su antes esposa y ahora pretendida Amacia, Márgara Zavala, o como Mauricio Macri en Argentina, o como Temer en Brasil, o como Leopoldo López en Venezuela. Políticos, psicópatas, corruptos todos ellos, siempre dispuestos a que otros mueran y ellos cobren. Les cuento esto no solo porque el tema toca lo pequeño que se revela y se alza rompiendo moldes impuestos, también por lo que ahora les narro, me tocó reportarme con el subcomandante insurgente Moisés en una de nuestras posiciones, precisamente unos días después de la muerte de Fidel Castro. Cuando llegué, la insurgente Erika me dijo sin poder contener las lágrimas: se murió Fidel Cuba, así dijo. La revolución cubana tiene 58 años resistiendo contra todo. La insurgente Erika debe andar por los 20 y tantos, nunca ha salido de estas tierras, aprendió el español en un campamento de montaña, batalla con las matemáticas y las palabras duras, y a pesar de eso, o precisamente por todo eso, ha sintetizado en 2 palabras toda una historia de lucha, de resistencia y de rebeldía. Y vengo a hablarles de Cuba, es decir, de Fidel Castro, y de Fidel Castro, es decir, de Cuba, por la sencilla razón de que ya no hablan de él. Porque tal vez porque piensan que ha muerto y con él la Cuba rebelde. En lo que se refiere a Fidel Castro Ruz, solo les decimos: si no lo pudieron matar cuando estaba vivo, menos van a poder ahora que ha muerto. Todo esto viene al caso Todo esto viene al caso o cosa, según, porque es cierto, el difunto Submarcos tenía razón, abril también es mañana. Y volviendo a aquella ocasión, como el tiempo se alargaba, seguí platicando con el finado Submarcos cuando todavía no estaba afinado. El tiempo en la realidad zapatista había entrado en ese ritmo en que parece que el día tiene prisa por irse, pero la noche sigue de perezosa. Me parece que todo el operativo de ese día 24 de mayo del 2014 lo estaba resolviendo el subcomandante insurgente Moisés, pues al Submarcos nadie se le acercaba con informes o preguntas, como si el Submoy estuviera haciendo todo lo posible para que el Submarcos pasara tranquilo sus últimos minutos. Como seguíamos ahí esperando, le pregunté por qué se decía eso de que él era el personaje y no Durito, el viejo Antonio y los otros seres que poblaron sus relatos. Claro, todavía no conocía yo ni nadie el texto que leería la madrugada siguiente y que se titula Entre la luz y la sombra. Antes de responderme, el Sub miró ambos relojes. Nunca antes había hecho eso. Siempre o consultaba uno o checaba el otro, dependiendo de la situación. Después de confrontar ambos relojes, suspiró profundamente y me preguntó: ¿qué es lo que no entiendes? Eso, le respondí, porque entonces, ¿quién eres? O más bien, ¿quién has sido? Entonces se cuadró e inclinando la cabeza,
paradójicamente tratando de imitar el tono de voz de los serios y formales samuráis de Akira Kurosawa, dijo Kagemusha. Y digo que paradójicamente porque el Submarcos bromeaba de todo y de todo se burlaba, sobre todo de sí mismo. Yo puse la misma cara que ustedes están poniendo ahora. ¿Qué diablos es eso de Kagemusha? Un señuelo, me respondió, un distractor, una sombra, la sombra del guerrero. Entendí entonces por qué en sus últimos textos había aparecido de pronto un nuevo personaje, Sombra, el guerrero. Y entonces pregunté por qué sí. Y él me respondió, entonces nada, alguien tenía que hacerlo y a mí me tocó. ¿Y entonces qué vas a hacer?, le insistí. Morirme, me respondió mientras se colocaba el pasamontañas. Se acomodó entonces la gorra, encendió la pipa y dirigiéndose a la guardia que resguardaba la puerta ordenó por última vez, dile al submoy que estoy listo. Viene la tormenta. Una y otra vez el dinero tratará de romper la historia que importa. Una y otra vez será vencido. Como en un mes de abril de hace ya 56 años en Playa Girón, generaciones enteras se arrancarán los juegos de un tirón y se levantarán desafiando el destino que se les impone. Ese día volverán a escucharse, aunque con otra voz, las palabras que el pueblo de Cuba dirigió a quienes pretendieron doblegarlo. Tampoco escaparán al veredicto de la historia, que no será un simple veredicto de palabra, sino el veredicto que marca inexorable el destino de los explotadores de todo el mundo, como un reloj que les dice, tus días están contados, el fin de tu sistema explotador se acerca. Cuba pervivirá, los pueblos originarios pervivirán, la humanidad pervivirá, y cuando se diga patria, se dirá mundo, se dirá casa, se dirá vida. Cierto, no habrá relámpagos más fieros ni tormenta más grande, pero al final esta tierra se levantará y con ella sus mujeres, sus hombres y quienes son lo que son sin ser ni uno ni otra. La memoria no olvidará, pero no habrá celebraciones, no porque no valdrá la pena, sino porque la vida entera será entonces lo que siempre debería de ser, es decir, una celebración. Y cuando esa mañana llegue, yo, nuevo Kagemusha nómada, solo lamentaré no estar presente para mirarles burlón y decirles, odio decir que se los dije, pero se los dije. Gracias.